Bueno, el taller de hoy ujú, es la segunda parte de estas jornadas. Es un complemento a lo que desarrollamos en el anterior taller, que estuvo, ¿verdad? Como tema la prevención, la intervención y el seguimiento en situaciones de violencia. El taller de hoy se llama La escuela como espacio de protección hacia la violencia contra las personas menores de edad. Cada vez que veamos escrito PME, nos vamos a referir a personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, les comparto un poquito la agenda de qué de qué va a estar compuesto el taller. En primer lugar, ¿verdad? Pues un espacio de sensibilización, el desarrollo del modelo ecológico de la violencia, los 5 puntos sobre la escuela como espacio protector, unos casitos y dudas y comentarios. Y por supuesto el cierre. Entonces, al respecto, quiero que pongamos atención a esto, ¿verdad? Que es un extracto de un texto de la OMS. Imagínense si al despertar esta mañana, bueno, esta mañana, hubieran escuchado en las noticias el anuncio de que los científicos y científicas han descubierto una enfermedad a la cual están expuestas cada año hasta 1.000 millones de niños y niñas en todo el mundo. Imagínense nada más que como consecuencia de esta, las personas menores de edad quedarán expuestas por el resto de su vida a mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes, cáncer, enfermedades infecciosas como el VIH y problemas sociales como la delincuencia, el abuso de droga. Si existiera esta enfermedad así, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Bueno, esta enfermedad sí existe y se llama violencia, ¿verdad? Eso es a lo que están expuestos los niños y las niñas em, constantemente y cada vez en un aumento mayor, ¿verdad? Pues em, de las noticias, ¿verdad? De esta semana desafortunadamente nos avisan también de la muerte de un niño por una situación de violencia, también de un ajuste de cuentas baleado, el niño fallece, ¿verdad? Entonces, como les decía, el texto anterior es una metáfora de la violencia a la cual están expuestas las personas menores de edad. Entonces, en razón de esto, quería invitarles a que entráramos a este link que lo va a compartir la compañera Noelin por el chat para que ustedes nos comenten qué emoción les generó este texto, ¿verdad? ¿Qué les genera, digamos, ver desde esta perspectiva la violencia? Un momentico, ujú. Ah, no, ay, ay, ay. A ver, que no logro bajar esto. Ah, un momentito, aquí está. Ujú. No sé si lograron ingresar al link, ya yo me voy para allá, un momentico. Ese es vestimenta. Exacto, bueno, ahorita tenemos solo 11 respuestas, vamos a ver si participa más gente. Lo que nos dicen es miedo, tristeza, ira, desolación, preocupación, compasión. Efectivamente, ¿verdad? Cuando estamos expuestos o vemos esas realidades, ajá, también nos dicen intolerancia, invisibilidad, enojo, impotencia, desolación,
Cuando trabajamos con estos temas es muy frecuente sentir esto que nos han expuesto, ¿verdad? Eso es especialmente cuando vemos que son personas con tanta vulnerabilidad como son las personas menores de edad. Eso nos hace, ¿verdad? Nos genera todo este tipo de emociones como las que nos han expuesto, ¿verdad? Muchas gracias por compartirlas también. Vamos a ver. Ujú. Entonces, nos vamos nuevamente a la presentación. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad? Como lo dice la Organización Panamericana de la Salud, como les decía, la violencia a la que están expuestas las personas menores de edad trasciende un poquito más de lo que nosotros a corto plazo podemos ver y tiene una repercusión en su vida adulta y en su salud, ¿verdad? La, mm, la OMS los logra clasificar, ¿verdad? De alguna manera para tener una mayor comprensión en estas cinco, ¿verdad? Lo que son problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, suicidio, otras lesiones, ¿verdad? Que son las más visibles, enfermedades no transmisibles y comportamientos de riesgo y salud materna infantil, ¿verdad? Como es la muerte, el embarazo no planificado, no deseado y en la adolescencia, complicaciones durante el embarazo, mayor riesgo de consumir drogas, alcohol, etcétera, ¿verdad? Entonces, como vemos, toda esta situación y al final, digamos, tiene una repercusión a nivel social que nos impacta, que nos atañe además. Entonces es importante no tener esa insensibilidad o esa invisibilidad respecto a los problemas de violencia contra las personas menores de edad. Entonces, también basándonos en lo expuesto o la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud, ellos hablan de un modelo ecológico de la violencia, ¿verdad? Que tiene varios factores de riesgo que se vinculan a lo individual, lo relacional, lo comunitario y lo social. Eso como para tener claro que no es una cosa que tiene que ver nada más con la vivencia personal de una persona menor de edad y su núcleo, digamos, sino que tiene que ver con todos estos niveles, ¿verdad? En el que se desarrolla esta persona. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a ver que ellos plantean desde el modelo ecológico algunos factores de riesgo, ¿verdad? Em, Como son a nivel individual, el sexo, ¿verdad? Es bien sabido que las mujeres, por ejemplo, están expuestas a mayor violencia de género, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, la edad, entre más pequeños hay mayor riesgo, la discapacidad. em, Cuando hay antecedentes de abuso de alcohol o sustancias en la familia también, relacional. Por ejemplo, tenemos las que son las prácticas de crianza, los conflictos internos entre los progenitores, matrimonio forzado, o una relación impropia sería para tropicalizarlo a lo que hablamos en Costa Rica. Después a nivel comunitario, la concentración de la pobreza, niveles altos de delincuencia en la comunidad, servicios inadecuados en la atención de las víctimas, políticas institucionales débiles, desempleo, em, narco, eh, narcomenudeo o narcotráfico, ¿verdad? Como lo que estamos viendo también en el país. Y a nivel social, desigualdad social, de género, pobreza, normas legales y culturales que apoyan la pobreza, la violencia, perdón, y bueno, armas de fuego y otras, ¿verdad? Es para tener en cuenta que esto se hace a nivel, digamos, de Latinoamérica. Em,
Entonces, como vemos, no es que por vivir, tener una discapacidad y vivir en una zona con un índice de desarrollo muy bajo, ya se va a ser víctima de violencia, pero sí hay mayor factor de riesgo. Entonces, pues cuando estos factores de riesgo conviven, ¿verdad? Sí hay efectivamente mayores posibilidades de que las personas estén expuestas a situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, algo que quiero dejarles es esta premisa, em, que para trabajar el tema de la violencia partimos de de la premisa que es un hecho prevenible. Claramente necesita, así como lo plantea el modelo ecológico, el trabajo de varias instancias, perdón, de varias instancias y estas, ¿verdad? Tienen su impacto, perdón, en su impacto y su función, digamos, en la prevención de esta violencia, ¿verdad? Entonces, esto lo mencionamos en el taller anterior, pero es importante tenerlo presente, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar, ¿y por qué las escuelas? Y si eso tiene que ver también con el gobierno, tiene que ver con la municipalidad, con la fuerza pública, eso no nos toca a nosotros. La violencia no es un tema que deberíamos preocuparnos, es de otras instancias. Y bueno, como les decía, partiendo desde el modelo ecológico de la violencia, le compete a varios actores de la sociedad y la escuela como tal tiene un papel fundamental. Por ejemplo, uno de los mayores elementos de la escuela como o espacio seguro, protector, es que el solo hecho de asistir a un centro educativo reduce la probabilidad de que las personas menores de edad se vean envueltas en comportamientos agresivos o actos de violencia. Después, las escuelas son los lugares ideales para actividades dirigidas a prevenir la violencia. Y otro elemento súper importante es que las personas docentes y el demás personal administrativo influyen desde edades tempranas. Son modelos de referencia positivos y significativos que pueden dar pautas para mejorar la crianza y prevenir la violencia. Asimismo, las escuelas son el entorno ideal para cuestionar algunas normas sociales y culturales nocivas que toleran la violencia, ¿verdad? Y finalmente, reducir la violencia y sus consecuencias negativas, como el ausentismo, la falta de concentración, la exclusión escolar, puede repercutir positivamente en el aprendizaje, ¿verdad? Se sabe que muchas actitudes desarrolladas a partir de la prevención de la violencia pueden favorecer el éxito escolar y proteger de otros problemas que podrían afectar el aprendizaje. Es por esta razón que nosotros tenemos que tener claro que la escuela sí debe ser un espacio seguro y debe ser un espacio, ¿verdad? Con cero tolerancia a la violencia, ¿verdad? Ok. Entonces, em, desde esta visión de la escuela como un espacio protector de la violencia contra a las personas menores de edad, yo lo distribuí en 5 puntos, ¿verdad? Que desde la teoría y mi experticia en el tema de violencia contra personas menores de edad y con centros educativos, las puedo clasificar en estos 5 puntos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta además lo que se habló en el taller anterior, ¿verdad? Nada de esto se contrapone, ¿verdad? Todo lo contrario, son complementos, los dos talleres y las dos explicaciones de lo que vamos a hablar. Entonces, estos 5 puntos.
¿verdad? El primero es congruencia con la cero tolerancia a la violencia, responder a las particularidades individuales, culturales, comunitarias, etcétera. Trabajo con la comunidad educativa, vigilancia, información y conocimiento y la implementación de acciones contra la violencia. Entonces vamos a desarrollarlos a partir de este momento, ¿verdad? El primero de ellos, como les decía, la congruencia con cero tolerancia a la violencia, ¿verdad? Em, Acá tenemos que asegurarnos que el centro educativo sea un lugar donde todas las personas se sientan valoradas, respetadas y seguras, en el que se tenga total seguridad que la violencia no es tolerada. Y esto, digamos, tiene que ver mucho con la cultura institucional, ¿verdad? Entonces, esto implica también que todas las actividades, reuniones o incluso aquellas en las que se alquilen las instalaciones educativas deban fomentar este mensaje, ¿verdad? Tienen que ser congruentes con este mensaje de cero tolerancia a la violencia. Em, por ejemplo, em, no podríamos tener un acto cívico en el que se promueve, en el que los niños y las niñas bailen y la canción, por ejemplo, que lo sabemos muy bien, es una canción de reggaetón con un mensaje misógeno, que incentiva la violencia de género y demás. Digamos, esa clase de cosas eh, no son congruentes con cero tolerancia a la violencia, ¿verdad? Porque em, estamos validando en un espacio educativo esta clase de mensajes, ¿verdad? Que se transmiten por medio de esta socialización que es la música, ¿verdad? Por otro lado, la comunicación entre el personal docente, administrativo, personas encargadas y personas menores de edad debe mantenerse siempre en términos de respeto y tolerancia y debe transmitir la idea de un centro educativo que no tolera ningún tipo de violencia, ¿verdad? Y finalmente debe estar presente en la cultura institucional el rol que la escuela desempeña al afrontar la violencia dentro y fuera del centro educativo, ¿verdad? Tenemos que tener siempre presente que la escuela está inmersa en una comunidad, con familias y demás. Y no es que porque pase algo fuera del centro educativo, no es de incumbencia del centro educativo, ¿verdad? Esos también son cosas que vinculan al centro educativo, digamos, en esta premisa de cero tolerancia a la violencia. También, digamos, propiciar ambientes seguros, acogedores, colaboradores, estimulantes en los cuales los estudiantes se conocen y valoran positivamente. Un centro educativo que les resulte un lugar poco ameno a las personas estudiantes, a los padres, madres y personas encargadas, incluso al personal docente. em, Va a ser un caldo de cultivo efectivamente para que se empiecen a generar situaciones de violencia entre la misma comunidad educativa, ¿verdad? Entonces es importante también propiciar estos ambientes acogedores, colaboradores, etcétera. Y también dentro del ejercicio profesional de la docencia, que se promuevan prácticas educativas dentro del trabajo colaborativo, ¿verdad? Bajo esta modalidad. Por otro lado, lo que es la escuela como un espacio protector, ¿verdad? El segundo punto es algo que me parece súper relevante, es responder a las particularidades individuales, culturales de la comunidad, etcétera. ¿Por qué les señalo esto? Muchas veces la gente va a trabajar en una comunidad que desconoce muchísimo de la misma, desconoce qué trabaja, cuál es la mayor fuente de empleo, em, qué clase, digamos,
de cultura hay en esas comunidades, qué clase de costumbres, desconoce, por ejemplo, si es una comunidad con un índice de desarrollo alto, bajo, etcétera, si las familias están compuestas mayoritariamente, ¿verdad? Por jefas de hogar o son familias tradicionales, etcétera, ¿verdad? No se conoce nada de la comunidad y eso pues puede propiciar algún tipo de violencia, ¿verdad? Al desconocer algunas costumbres y demás de la comunidad. Entonces, es muy importante responder a estas particularidades. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que que tenemos que hacer cuando llegamos a algún nuevo centro educativo es conocer la comunidad, conocer su historia, cultura, su situación socioeconómica, etcétera. ¿Verdad? Visibilizar de forma positiva la diversidad como parte fundamental de la comunidad educativa, ¿verdad? Podemos estar en una zona, por ejemplo, como por decir, darles un ejemplo, Turrialba, y tener población indígena, tener población migrante, em, y tener población que, ¿verdad? Que siempre su familia ha estado en la comunidad. Entonces, es importante que se visualice esta diversidad dentro de la escuela de una forma positiva, no como algo negativo. Em, de igual forma, se debe vincular al personal docente, administrativo, estudiantes, personas encargadas, personas de la comunidad e instituciones en todas las actividades o en la mayoría de las actividades que realiza el centro educativo, ¿verdad? También otro punto importante de responder estas particularidades es que si respondamos a las particularidades de cada estudiante, trabajando desde un enfoque de derechos, educación inclusiva e implementando el DUA, ¿verdad? Que justamente el DUA responde a esta diversidad en el aprendizaje, ¿verdad? Y por eso nos convoca al diseño universal del aprendizaje para responder justamente a las particularidades individuales de las y los estudiantes que tenemos en el aula. Em, Finalmente, ¿verdad? Coordinar acciones con los diferentes actores comunitarios que tienen un papel para prevenir y responder la violencia en contra de la niñez, ¿verdad? Esto lo hablamos la semana pasada también, que a veces no se tienen los contactos, ¿verdad?, de instituciones claves o de actores claves, como son la oficina local de PANI más cercana, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, otras instancias comunitarias, no sé, la Asociación de Desarrollo, también puede haber, no sé, un comité de deportes, etcétera, cantonal. Todas estas son actores comunitarios que pueden ayudarnos a esa lucha em, contra la violencia. Sin embargo, tenemos que convocarlos, tenemos que buscar cómo coordinar acciones. Estas instancias normalmente tienen programas, ejecutan acciones. em, Siempre para promover la cultura de la paz, para promover el ejercicio contra la violencia, etcétera. Entonces, son un elemento clave, ¿verdad?, para responder a las necesidades de la comunidad. Entonces, es importante contactarlas, saber dónde están, etcétera. Después, el trabajo con la comunidad educativa. Yo lo dividí en tres, el trabajo directo con personas menores de edad, ¿verdad? Con las y los estudiantes, con el personal docente administrativo, con madres, padres y personas encargadas. Entonces, el trabajo directo con las personas menores de edad, este se hace en vías de promover, con el objetivo, perdón, de examinar algunas de las causas profundas del comportamiento violento y representa una parte fundamental de la prevención. Sobre ese aspecto, la OMS recomienda tres ejes de trabajo para prevenir la violencia. Y esto, ¿verdad? Como
no quiero que se vea como un recargo más de funciones. Muchas de estas ya están, son parte del currículum, ¿verdad? De alguna manera. Em, y también, como les decía, trabajar para el desarrollo de estas pueden aliarse con actores comunitarios que ya trabajan de por sí estas temáticas, ¿verdad? Entonces, estos tres ejes de trabajo que recomienda la OMS para prevenir la violencia son desarrollo de actitudes para la vida, enseñar a los niños y niñas comportamientos seguros y cuestionar las normas sociales, culturales y promover las relaciones de igualdad. La OMS incluso em, nos da algunas ideas para trabajar específicamente con los diferentes grupos etarios, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de desarrollo de actitudes para la vida, en preescolar, en primaria y, bueno, ya un poquito a pre y adolescente, ¿verdad? Por ejemplo, preescolar, identificar los sentimientos propios y otras personas, o escuchar a otros y prestar atención en primaria, control de la ira, prevención del acoso, la resolución de problemas en escuela secundaria, ¿verdad? Em, o colegio, ¿verdad? Que llamaríamos nosotros. em, lo que tiene que ver con la prevención del alcohol y las drogas, de conflictos graves con los pares, acoso sexual, autorregulación. También, ¿verdad? Enseñar comportamiento seguro, también, ¿verdad? Identificar situaciones de abuso para niños de preescolar, en primaria, seguridad de Internet, em, por ejemplo, en secundaria. También nuevamente seguridad en Internet y comportamiento seguro, digamos, en las relaciones de pareja, digamos, para tropicalizarlo a lo como nosotros hablamos. Em, Después, en el punto es de cuestionar las normas sociales, culturales y promover las relaciones de igualdad, por ejemplo, normas de género en primaria, actitudes hacia la violencia nuevamente perdón, en primaria, nuevamente normas de género y en la secundaria, normas de las relaciones positivas o hacer frente al comportamiento social y cultural en torno a la violencia en el noviazgo infligida por la pareja. Entonces, ve, como les digo, no es la idea, no es pensar que es recargar de trabajo, sino también ver cómo estas forman parte, digamos, del día a día, de la cotidianidad del aula y que además se puedan reforzar con el apoyo de otros actores comunitarios y demás. Entonces, también, otro punto súper importante del trabajo con la comunidad educativa es el trabajo directo con el personal docente y administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Em, Como les decía, las normas sociales, culturales y de género, así como las experiencias y creencias de los docentes, pueden tener una gran influencia en las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos. Es frecuente, ¿verdad?, tener que se presenten creencias culturales y personales que validen el castigo físico, corporal y emocional porque se considera un método de disciplina, ¿verdad? Es súper frecuente escuchar estas frases como a mí me pegaron, a mí me dieron chancleta y por eso yo soy así, ¿verdad? Eso me formó, me dio carácter, etcétera, 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 ¿verdad? Em, Esos son afirmaciones que validan la violencia física, ¿verdad? Em, entonces, bueno, además de que en el país ya es penalizado, es un delito el castigo físico.
¿verdad? Como forma de corrección hacia personas menores de edad. Entonces, pues además de que no está bien y tiene consecuencias a nivel emocional y físico em, para las personas que reciben esto, em, tenemos el otro punto que es un delito en nuestro país. Em, Después, ¿verdad? También se puede invisibilizar o naturalizar las relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres, o reproducir o validar estereotipos sociales y culturales basados en la etnia, en la discapacidad, en la orientación sexual, y pueden influir estas en las prácticas pedagógicas de hacer que otras personas sean más vulnerables a la violencia, el acoso, el tratamiento desigual en la escuela, ¿verdad? Si como personas encargadas del grupo, de un grupo de niños, no nos hemos revisado estas ideas que tenemos, estas creencias culturales y personales sobre los diferentes temas, ¿verdad? Vinculados con la violencia, es muy probable que a corto o largo plazo lo validemos, lo invisibilicemos, que en el currículum oculto salgan de repente frases o premisas desde la persona docente o personal administrativo que validen o invisibilicen las situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el trabajo directo con el personal docente, ¿verdad? Ligado a esto, ¿verdad? Es importante ofrecer oportunidades para mejorar la conciencia de estas mismas normas culturales, sociales, de género y la influencia que estas tienen en los métodos de enseñanza y cómo pueden avanzar hacia la igualdad en el ejercicio docente, ¿verdad? Em, entonces, también es una recomendación de la UNESCO y estos investigadores que en razón de esto haya una mayor conciencia, se trabaje las normas sociales, culturales y su influencia en las prácticas pedagógicas del comportamiento violento y la asistencia en la escuela, el papel que las prácticas y materiales pedagógicos pueden desempeñar como refuerzo de normas sociales, culturales y de género. ¿Esto por qué? Porque incluso podemos estar dando textos para trabajar como del, por lo menos yo lo viví, ¿verdad? Fue estudiar con el texto Paco y Lola, que de alguna manera refuerza estereotipos de género, ¿verdad? Con su famoso, ¿verdad? Mamá cocina, mamá lava y el papá trabaja, papá lee el periódico y esta clase de cosas que son, parecen muy sutiles, parecen muy inocentes, pero sin embargo lo que están haciendo es están reforzando em, estereotipos de género, normas sociales y culturales que fomentan esta desigualdad y consecuentemente la violencia, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿qué material estamos utilizando para la enseñanza? Eso también tiene un impacto también en el tema de la prevención de la violencia. Pero como les digo, si no hemos trabajado esos temas, no vamos, em, vamos a minimizar que esta clase de textos, ¿verdad? Tengan alguna situación, algunos elementos de desigualdad o de estereotipos de género, etcétera. También es importante que el personal docente y administrativo sepa reconocer la violencia, em, cuestionarla y afrontar este tipo de comportamiento en los estudiantes, ¿verdad? Em, y eso también está vinculado a lo que hablamos de conocer la comunidad. Por ejemplo, también podrían presentarse situaciones, em, por ejemplo, relaciones impropias y demás, que eso está muy naturalizado en muchas zonas del país. em, y si no lo hemos trabajado, ¿verdad? Em,
y lo vemos muy natural en la comunidad, no tenemos los elementos o los argumentos para refutar cuando esas situaciones se presenten o poder, digamos, aconsejar, cuestionar y afrontar ese tipo de comportamientos entre los estudiantes. Em, Luego, por supuesto, la escuela debe ofrecer apoyo a los docentes porque eso también es otra realidad que está pasando, que se convierten en víctimas de violencia en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso pues es importante también que desde la escuela eh, la institución, digamos, genere ese apoyo, ¿verdad? En los docentes, hacia los docentes y personal administrativo, ¿verdad? Eso también lo hablamos la semana pasada respecto, digamos, en el tema de prevención. El otro punto, ¿verdad? El respecto al trabajo con la comunidad educativa tiene que ver con el trabajo directo con madres, padres y personas encargadas, ¿verdad? Estas ejercen una influencia importante, claramente, en los valores, las actitudes y el comportamiento de las personas menores de edad. El desarrollo de las relaciones positivas y significativas entre escuelas y progenitores puede contribuir en iniciativas de prevención de la violencia y mejorar el progreso académico, ¿verdad? Recordemos que las personas encargadas, padres y madres, ejercen una influencia importantísima, ¿verdad? En, en, en el comportamiento de los niños, ¿verdad? Por supuesto, con ellos viven, ¿verdad? Entonces, resulta fundamental informarles sobre actividades de prevención de la violencia, asegurarse que sepan y que entiendan qué la escuela hace respecto a la violencia, qué estrategias están utilizando, qué mensajes están transmitiendo, cómo pueden ellos hablar con los niños sobre la violencia, etcétera. Divulgar mensajes sobre el modo en que pueden favorecer el aprendizaje de las personas menores de edad, ¿verdad? Es decir, ese interés que puedan tener los padres respecto a qué están aprendiendo los chiquitos, fomenta espacios de conversación con la familia, etcétera, y consecuentemente es una alternativa para prevenir la violencia, ¿verdad? Mejorar, ¿verdad? Las habilidades esenciales y fomentar las estrategias no violentas para hacer frente a los comportamientos problemáticos. Eso, ¿verdad? Se puede hacer vinculando a los padres, madres y personas encargadas a al centro educativo, generar actividades justamente de capacitación, em, o qué sé yo, si no tenemos tiempo, una reflexión sobre el castigo físico, em, o sobre la importancia de conversar, del diálogo, etcétera, cuando hacemos las reuniones de padres de familia, por ejemplo. Em, por supuesto, facilitar la asistencia a la escuela por medio de actividades, capacitaciones, entre otras, de manera tal que los estemos acercando al centro educativo. Esa es la idea, tener una comunicación bidireccional con las personas encargadas, ¿verdad? Em, Se nos dan algunas otras ideas, ¿verdad? Para trabajar con los padres, madres y personas encargadas. Por ejemplo, el uso de distintos métodos de comunicación, ¿verdad? Mejor acceso a la información, de boca a boca, materiales escritos, la presentación de la información de manera sencilla, por ejemplo, infografía, mensajes cortos, etcétera. Esto, como les decía, vinculado con los actores comunitarios. Muchas instituciones ya tienen brochures informativos sobre la violencia, em, por ejemplo, PANI, las municipalidades, el Ministerio de Salud, ya tienen mucha información
respecto a esto, diseñada, ¿verdad? De manera sencilla y demás. Entonces, es importante también recurrir a estos. Em, Luego animarles para que se mantengan implicados, como con el uso de recordatorios periódicos, ¿verdad? El famoso recado o algún folleto o algún folletito, alguna notita en el cuaderno de comunicación. Y la emisión de mensajes acogedores, ¿verdad? Que convoquen, venga cuando pueda, aunque sea tarde, que le estamos esperando, yo puedo sacar un ratito para usted, esa clase de cosas, ¿verdad? También convoca. Y mejorar la implicación a través de la capacitación docente y incluido personal docente y administrativo sobre el modo de comunicarse con los progenitores y de conseguir que se impliquen más. A veces los mensajes, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que cada persona tiene sus propias vivencias y tiene su propia subjetividad, su propia forma de recibir las cosas. Y a veces sí, tenemos que comunicarlo de manera muy asertiva y positiva. Por ejemplo, cuando convocamos a padres y madres por alguna situación, no sé, de violencia en que se implicó su hijo o hija, ¿verdad? ¿Cómo transmitimos este mensaje de convocatoria puede generar anticuerpos? ¿Verdad? Ya podemos tener a un papá o a una mamá muy molesto acercándose al centro educativo o que del todo no se acerque al centro educativo, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener también en cuenta esto para a la hora de emitir, ¿verdad? Los mensajes o de querer implicar a las personas, a los padres y madres de familia con el centro educativo. Em, Sobre esto quisiera preguntarles, ¿verdad? Si se les ocurren otras acciones o desde su experiencia em, para trabajar con la comunidad educativa, ¿verdad? Si tienen otras ideas para vincular, ¿verdad? Aquí Noeli nos va a hacer el favor em, de facilitarnos este link en el chat, ¿verdad? Nos vamos a ir ahí para que ustedes em, nos puedan también compartir, ¿verdad? Si han tenido otra experiencia o se les ocurre otra idea para trabajar con la comunidad educativa, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Sí, acceden al link y toman una notita de estas y escriben lo que ustedes quieren o la idea, digamos, que ustedes tienen. Ujú. Noilin, ¿me compartiste el link? Noilin. Sí, señora, perdón. Sí, ya lo compartí. Ah, ok, perfecto. Entonces em, vamos a ver si ya. Recuerda que la vez pasada había que refrescar la página para que se vieran las anotaciones. Ah, ok, vamos a ver. Ujú, escuela para, así otra vez, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, escuela para padres también. Recordemos que el PANI tiene un proyecto de escuela para padres. También la Universidad de Costa Rica tiene un proyecto de escuela para padres, ¿verdad? Entonces, creo que otras ONG, Pan y Amor, tiene también varios programas em, para las personas encargadas y personas menores de edad. A ver si alguien más participa. Solo tenemos una idea por acá. ¿Será que los tengo? Ah, mira, hay que estarlo refrescando. Acá nos dice realizando talleres de concientización en la comunidad, comités de convivencia escolar, charlas sobre de violencia y derechos, talleres. Vamos a ver, esta no la puedo mover para ver talleres, no la puedo subir. Ah,
Sería bueno que realicen actividades para padres y madres. No lo, ajá, aquí está. Para padres de familias, para que los padres de familia se sientan integrados y talleres en los que otras ayuden otras instituciones. Exacto. Ahí también, si te mueves abajo a la derecha, ahí aparecen otras. Bueno, ahí ya se jalaron para ahí. Ah, ok. Es como que el corcho ese es muy grande, entonces como que se acomoda donde sea, pero ya ahí aparecieron otros. Ok, actividades recreativas y deportivas para padres e hijos, eso también es una muy buena idea. ¿Verdad? El comité de deporte, los profesores de educación física son súper geniales para desarrollar esta clase de actividades recreativas. Em, Organizar eventos donde se involucren a las familias como jornadas deportivas o culturales que promuevan el trabajo del equipo, el respeto y la colaboración entre las personas menores de edad y adultos. Talleres sobre la violencia y los tipos, cómo educar con amor, sí, crianza positiva. Em, Hay muchas ONG, muchas em, em, ONG y municipalidades también sé, oficinas de las mujeres también, que trabajan estos temas de crianza positiva y demás. Acá asignar a los estudiantes tareas para realizar junto con sus familias donde tengan que reflexionar sobre cómo se manejan los conflictos en el hogar. Esto está muy bien, pero recordemos el tema también que les decía, conocer la comunidad. Em, por ejemplo, si trabajamos con una comunidad en una zona, ¿verdad? Por ejemplo, en estas zonas donde son plantaciones bananeras y demás, a veces, digamos, se dificulta mucho que los padres y madres de familia participen en estas actividades. Entonces, incluso hasta planificar el horario para que haya más participación. Toda esta clase de cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de desarrollar estas actividades. Luego acá nos dice sesiones donde padres e hijos participen en juegos que promuevan la participación, charlas, vamos a ver qué más. Esta amarillita no la puedo. Ok. Realizar una semana temática em, en las que las familias se integren a las actividades de convivencia y resolución de conflictos, como obras de teatro, concursos de dibujos sobre paz, jornadas de cuentos que aborden el respeto mutuo. Excelente. Involucrar a las familias con experiencias en la participación escolar activa para que sean mentoras de otras familias que recién se integran. Excelente esta propuesta, ¿verdad? Actividades como convivan los hijos, lúdicas. Esta no la ve. Ah, ya no ve. Ay, ¿qué le pasó a esta cuestión? Vamos a refrescarla porque no logro ver, bueno, actividades lúdicas y significativas, me parece que era la idea de esta. Sí, en el chat también hay gente que ha puesto cositas. Ah, ok, enseñar a las personas estudiantes a expresar sus emociones, excelente, esas eran unas de las ideas, ¿verdad? Que propone la OMS, sesiones de yoga o actividades para mejorar el bienestar. Karaoke, bailes, bingos. Los bingos, ¿verdad? Los que tuvimos la oportunidad de participar en bingos en la escuela es lo más bonito, ¿verdad? Es algo que sí convoca mucho a las familias y le gusta mucho a las familias, ¿verdad? Em, y dar pequeños reflexiones en esos espacios claramente, realizar actividades extracurriculares con las familias. Vamos a ver qué más, actividades lúdicas, charlas en los centros educativos, pausas activas, excelente. Enseñarle a las personas docentes cómo expresar sus emociones por medio de talleres, ¿verdad? Eso también muy bien por la persona que hizo esto, ¿verdad? Recordemos que el trabajo también con el personal docente y administrativo es importante, ¿verdad?
tienen que ser parte de esto. ¿Ok? Bueno, creo que ahí tenemos, tenemos la mayoría, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir y muchas gracias por sus aportes, ¿verdad? Son muy valiosos y de ahí se saca que, ¿verdad? Que tenemos ideas de qué podemos hacer, ¿verdad? Para el desarrollo de un espacio seguro dentro de nuestras comunidades. Luego, otro aspecto importante es de la vigilancia, la información y el conocimiento, ¿verdad? Es importantísimo, como vimos la semana pasada, conocer los protocolos, la legislación y los reglamentos, ¿verdad? Em, Eso es una tarea que tenemos que hacer. Leer todos los protocolos del MEP, yo sé que es un poco complicado, ¿verdad? Porque son muchos, pero hay uno que se llama pautas generales, ¿verdad? Ese sí hay que leérselo para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan situaciones de riesgo. Em, También el de violencia es uno que les recomiendo porque viene muy claro cómo está definida la violencia, los factores de riesgo, indicadores, etcétera. Entonces, pues serían dos documentitos que sí, ¿verdad? Que hay que leérselos y ojalá sabérselos bastante bien, igual que la legislación. Recordemos también que hay un código de niñez, ¿verdad? Em, que en la constitución política también hay tareas que claramente atañen a los centros educativos y al personal docente administrativo. Los reglamentos institucionales también nos lo tenemos que saber, ¿verdad? Como el reglamento de evaluación de los aprendizajes, tenemos que saber cuando hablamos de faltas graves, leves, etcétera, ¿verdad? De qué estamos hablando. Em, Asimismo, debemos asegurarnos de que toda la comunidad educativa los conozca, ¿verdad? Que sepan en las reuniones de familia, por ejemplo, de padres y madres de familia, que existe un reglamento, que existen las faltas graves, leves, que existen protocolos, que todo eso también lo tienen que saber. Y se puede realizar también para ello pequeños murales visibles, facilitar brochures informativos y como les decía, comentarlos en los espacios que tenemos fijos, que son las reuniones de padres y madres de familia. Y después, algo súper importante es distinguir cuáles son los tipos de violencia más comunes, los factores de riesgo y los respectivos pasos a seguir cuando se detecta. Esto implica, ¿verdad? A veces de otras capacitaciones, trabajar también el tema, como les decía, de mis creencias, de lo que yo pienso respecto al castigo físico, lo que yo pienso sobre los roles de género, lo que yo pienso de la comunidad y todas esas clases de cosas, tenemos que trabajarlo para que también no nos sea tan difícil detectar los tipos de violencia o ver los factores de riesgo cuando se nos presenta. Em, por otro lado, estar vigilante ante los diferentes factores de riesgo, ¿verdad? Emocionales, conductuales, físicos, em, y siempre, ante las dudas razonables de violencia. Este es otro aspecto que les quiero recordar, es que muy pocas veces las personas menores de edad toman la iniciativa de hablar sobre que son víctimas de violencia, ¿verdad? Entonces, tener clarísimo cuáles son los factores de riesgo, los indicadores conductuales, emocionales y físicos de las situaciones de violencia nos puede, digamos, llevar a acercarnos a personas víctimas de violencia y brindarles el apoyo y ayuda que necesitan, ¿verdad? Pero para eso tenemos que estar vigilantes, informados y tener conocimiento de todos estos elementos que hemos venido hablando. Bueno, esta se repitió y recordemos que el personal docente administrativo durante
todo el ciclo lectivo siguen el desarrollo de cada persona menor de edad en el día a día y pueden tener un papel significativo en la identificación de los casos de violencia ocultos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es como para generarles un poquito de conciencia de que los niños pasan 5 días a la semana, la mitad del día en la escuela. Es ahí el lugar donde se podría detectar la violencia cuando esta se ejerce, digamos, desde el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como, pues, tenerles esto, que lo tengamos muy claro, ¿verdad? Porque es importante conocer de estos temas. Em, por último, ¿verdad? Lo que es ya la implementación de acciones contra la violencia, eso lo hablamos mucho en el taller pasado. em, Pero aquí sí quería recordarles que en este punto ya en la implementación de acciones contra la violencia, es súper importante tener listo em, toda la información de la persona menor de edad, lo que son contactos de las personas encargadas, otras personas encargadas, ¿verdad? Porque a veces están con la abuelita, porque papá y mamá se fueron a un viaje o hubo una medida de PANI, entonces están con una tía o con un recurso comunitario. De todas estas personas, ¿verdad? Tenemos que tener la dirección exacta con señas precisas, ¿verdad? Porque cuando hay una intervención por parte de PANI, em, PANI necesita la dirección exacta de esa casa, que es la casa que está en el barrio tal, a 200 metros de, no sé, del súper no sé cuál, que es una casa de color tal, con portones tal y así. Todas esas señas necesitamos tenerlas, ¿verdad? En mi experiencia, muchas escuelas no tienen esta información. Lo único que tienen es, por ejemplo, que es de Cartago y de Barrio Los Ángeles y así no se puede ubicar a las personas menores de edad y sus núcleos familiares. Entonces es importante, esto lo tienen que tener clarísimo, porque es de los errores que más detectamos en la atención de situaciones de violencia, es que no tenían la dirección exacta en los centros educativos. Entonces había que buscarla con la caja, había que buscarla con los vecinos, etcétera. Y mientras que eso se hace, ¿verdad? Sigue siendo la persona menor de edad víctima de violencia. Después, tener un manejo de los protocolos y la legislación, como les decía, eso es súper importante. Y después los contactos y dirección de las instituciones públicas, ¿verdad? Yo tengo que saber dónde está el EVA, yo tengo que saber dónde está el PANI más cercano, tengo que saber, em, tengo que tener los contactos de la Cruz Roja, Fuerza Pública, etcétera, ¿verdad? Porque a veces se dan situaciones en los que los tiempos de respuesta de las instituciones son largos por las distancias y si esperamos, ¿verdad? Que llegue la institución, que lleguen estas instituciones al centro educativo, em, esto provoca un detrimento, ¿verdad? De la salud mental, física, etcétera, de la persona menor de edad. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener muy claras. Entonces, ya aquí, lo que tenemos, nuevamente les recalco, ¿verdad? Tener clarísimo todos la legislación, protocolos, reglamentos, en razón de la protección de la persona menor de edad desde un enfoque de derechos y psicopedagógico, ¿verdad? No punitivo, ¿verdad? No vamos a tener, digamos, a estar diciendo, eso es una falta grave, eso es una falta, ¿verdad? Eso no es la idea, ¿verdad? Siempre es la idea de cuando, digamos, se presentan situaciones de violencia entre estudiantes, es que la acción que se genera sea una acción con un enfoque psicopedagógico, ¿verdad? Ahí me disculpan que me comí la tilde. No un enfoque punitivo, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso a largo plazo pues no tiene ningún efecto. Em, Después, fundamentar las decisiones sobre los pasos para atender la situación de violencia y el conocimiento, como les decía.
Puede ser que tenemos un chiquito que, no sé, algo le pasó, se cortó con algo, eh, em, ¿verdad? Necesita atención médica inmediata, pero la Cruz Roja anda llevando, la ambulancia de la Cruz Roja está llevando a una señora con un infarto al, no sé, al México. Entonces, mientras que llegan, ya el chiquito se nos desangró y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues tener como claros los tiempos de respuesta. Entonces, no puede venir la Cruz Roja, pero entonces lo llevamos como centro educativo. Recuerden que está en el anexo de los protocolos, de la hojita de traslado y lo pueden hacer em, cuando, digamos, la situación lo amerite ¿verdad? En razón de la protección de la persona menor de edad y su interés superior, lo pueden hacer. Por eso es importante fundamentar estos pasos, ¿verdad? Ante las situaciones de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos fundamentar? Conociendo todos estos otros elementos de que hablamos, las instituciones, em, los reglamentos, los protocolos, etcétera, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro al final de cuentas es cuando se dan cualquier situación de violencia en las escuelas, es que se debe, en las escuelas o fuera de estas, ¿verdad? Es que te debe reaccionar rápidamente y ofrecer una asistencia de apoyo adecuado a las personas menores de edad con el fin prioritario de asegurarse que no se repita más la situación de violencia, ¿verdad? Eso es lo que digamos es la premisa, digamos, de estas acciones. Ujú. Entonces, después de dar un breve recorrido a estos 5 pasos, ¿verdad? Que les planteo para garantizar la escuela como un espacio seguro, los invito y las invito a abrir los micrófonos. Voy a ponerles unos 3 casitos para que los comentemos, ¿verdad? En razón, digamos, de los 5 elementos que hablamos, de los 5 factores que nos pueden ayudar a fomentar un centro educativo seguro para los niños, ¿verdad? Entonces, el primer casito fue muy mediático, me imagino que ustedes lo conocen. Entonces, podemos comentarlo ya sea vía chat o abren los micrófonos, ¿verdad? Em, este fue un caso, ¿verdad?, que se dio en una escuela, en la escuela de Acerrí, Manuel Hidalgo Mora, donde una persona docente, la docente más bien, em, hace referencia a cómo están peinadas unas niñas afrodescendientes, ¿verdad? Y hace el comentario, ¿verdad? No traigan a sus hijos con rastas, dreads. Aquí no estamos en Limón, es Acerrí, ¿verdad? Ni mucho menos traigan a sus hijas con el poco de cosas en el pelo, ¿verdad? Este comentario, ¿verdad? Invisibiliza, ¿verdad? Lo que es el tema de la cultura afrodescendiente, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes me dieran una retroalimentación de su opinión sobre este caso a la luz, digamos, de todo lo que hemos estado hablando o que les he estado comentando em, sobre las escuelas como espacios seguros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién se anima a comentarlo, ya sea por chat o por micrófono. ¿Quién se anima? Ujú, a comentar este casito. A ver, si alguien se anima a darnos su opinión respecto a este casito en particular. Si les da pena por abrir el micrófono, lo podemos hacer por el chat, ¿verdad? ¿Qué les genera? ¿Qué piensan de este caso en particular? Estamos muy, muy poco participativos.
Ajá, aquí nos dice puede generar un problema de autoestima, ansiedad y demás, nos dice Pamela. Ujú. ¿Alguien más? Sí, Ujú. Hilda, ajá. sí, ajá, claro. Bienvenida, gracias. Ujú. Gracias. Sí, bueno, creo que es un comentario muy desacertado, ¿verdad? Tal vez producto de impulsividad, no sé qué tipo, pero no toma en cuenta la parte cultural que tenemos que tener todos los docentes siempre en la integración de la comunidad, ¿verdad? Todas las actividades que Ujú, se hacen, ujú, porque en realidad todas las celebraciones se tienen que basar en que somos un país con una declaración que somos multiétnico y pluricultural, entonces creo que es totalmente fuera de contexto y hablándolo desde el punto de vista de la violencia, por supuesto que en el momento hace sentir mal al niño, ¿verdad? Porque sabemos que los niños de preescolar, porque es una niña de 5 años, van a esas actividades para, con esa ilusión de lucir lo que como les han preparado para la actividad. A veces los padres los visten tal vez de una manera que ellos les gusta, puede ser que no les guste, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos aquí viendo es que el niño o la niña se está sintiendo pues mal, ¿verdad? Porque están haciendo alusión a algo que tal vez sea con mucho orgullo porque lo preparó su madre y entonces yo creo que aquí lo más grave es como que se archive el caso sin tomar en cuenta todas las partes, porque ya que sucedió la situación, pues tiene que haber como un protocolo que se cumpla donde las partes puedan decir sus descargos, ¿verdad? Y que puedan al final una parte ujú, pues disculparse y la otra parte salir bien en el sentido de decir cómo se sintió, recibir una disculpa y sacar algo constructivo de un momento tan penoso. ujú, exacto. De este caso en particular, creo que días después se hizo una actividad para resaltar, digamos, la cultura afrodescendiente, me parece, si no mal recuerdo. Claro. Pero efectivamente aquí lo que vos señalaste, Hilda, muy bien, ¿verdad? Lo que es conocer la comunidad, ¿verdad? En la que estamos trabajando, la diversidad de la cultural de la comunidad en la que estamos trabajando, ¿verdad? Eso es parte de la cultura afrodescendiente, ¿verdad? Aunque no se esté en Limón, usted no deja de ser, por ejemplo, tica si se va a otro país y usted va a seguir con con prácticas, digamos, que la identifican como costarricense, ¿verdad? Y por supuesto eso va a pasar a, a lo micro, ¿verdad? De una persona limonense, por más que viva o que es de la cultura afrodimonense, ¿verdad? Em, por más que viva en San José o en el Valle Central o lo que sea, no va a dejar, ¿verdad? Sus culturas, sus rasgos culturales, ¿verdad? Entonces, no podemos implicar, no podemos, ¿cómo se llama? Imponer, ¿verdad? La cultura mía sobre la otra, ¿verdad? Porque yo ahora soy la directora, la maestra, lo que sea, que es lo mismo de que les decíamos, de revisar nuestras creencias, ¿verdad? Culturales, nuestras normas sociales y demás, porque ahí hubo una persona profesional que no se revisó, ¿verdad? Que no trabajó eso, que no tomó no conoció a su comunidad, ¿verdad? Que no se sensibilizó con temas de violencia. Eso es lo que también estamos viendo reflejado en esta situación. Nos dice Berta, yo pienso que la docente no está cumpliendo con la integración, sino que está discriminando la forma de ser de la niña, ya que tiene diferentes culturas. Es un caso realmente relevante. Lo que no, lo que hace es hacer sentir mal a la estudiante. Pamela también nos dice, es indignante también la falta de respeto y discriminación que tienen algunas personas hacia los demás, incluyendo en ellos a la niña, es correcto, ¿verdad? Entonces, em, pues acá, digamos, como les decía, son esos elementos de conocer la comunidad y de trabajarse con el personal docente. Si esto pudo, digamos, si se hubiera dado, hubiera evitado esta situación, ¿verdad? Con la chiquita.
¿verdad? Que además se vio expuesta y demás, ¿verdad? Y eso y la familia, además, y todo eso, ¿verdad? Que eso también tiene un impacto a nivel emocional en la niña, ¿verdad? Entonces, otro de los ejemplos que yo quería presentarles, em, para que ustedes vean también, es esto, ¿verdad? Que la UNED brinda talleres en el programa Escuela para Padres en Tilarán, ¿verdad? Entonces, esto es como un ejemplo, ¿verdad? De cómo las instituciones, las universidades públicas, valga, ¿verdad? La redundancia que hoy estaba la marcha, ¿verdad? Del FES, em, brindan, digamos, también apoyos en la parte de acción social en muchas de estas temáticas. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo la UNED desarrolló este proyecto de Escuela para Padres también en esta comunidad. Entonces, para que ustedes vean que es un ejemplo de estas conexiones con las diferentes instituciones o actores sociales que pueden dar apoyo en las situaciones de violencia en las comunidades, ¿verdad? Al respecto, quería consultarles si ustedes tienen conocimiento de otras iniciativas a nivel comunitario por parte de otros actores, ¿verdad? O que se hayan visto reforzadas o con la participación de estos actores sociales. ¿Verdad? Para que, digamos, también desarrollemos y dentro de todas otras ideas para también desarrollarlas en la comunidad. Ujú. A ver si alguien conoce. Sí, Quizás. Ujú. Ajá. Hilda, otra sí, vez. Ajá, sí. diga. Gracias. Bueno, yo trabajo en un jardín de niños en Alajuelita y una de las visitas que tuvimos el año pasado fue de un oficial de la Fuerza Pública donde pasó a todos los grupos porque fue como a darle un pequeño entrenamiento tanto a los niños como a nosotros, porque era la primera vez que lo hacíamos, del protocolo cuando hay una balacera, ¿verdad? Cuando hay Ujú, alguna cosa de este tipo tiroteo frente o cercanos al centro educativo, ¿verdad? ujú, Entonces, fue algo totalmente novedoso en tantísimos años que tiene uno de trabajar, primera vez, al menos para mí, donde el oficial les dio a ellos, a los niños específicamente, los pasos que se tenían que seguir si había un tiroteo. Fue muy acertado porque lo hizo no poniendo en grande como el acto de las balas, que a veces los niños, por los contextos que tienen, les pueden llamar la atención, ¿verdad? Sino más bien siempre lo fue poniendo como un peligro, como a un riesgo, como algo que tenemos que evitar, como algo que es nocivo, que tenemos ujú, que ponernos a salvo, ¿verdad? Entonces fue muy positivo porque los niños se les enseñó, digamos, cómo reaccionar. Fue corto también, que fue muy adecuado para niños de preescolar. Tenía ayudas visuales por medio de un PowerPoint o unos videos que traía, ayudas auditivas para que pudieran también escuchar como cuál es el sonido que pudiera hacer ujú. una balacera. Entonces también como que yo decía, mira, tiene visuales, auditivas, como muy Sí, ya incluyendo el DUA. exactamente, al dúa. Y entonces, y fue muy amena la charla o la participación de la persona. Y después de eso, ya cuando él ya se fue, se tuvo que poner en práctica en algunos momentos, ¿verdad? Es decir, no porque hubo una balacera, sino pues para estar, Reforzando. sí, reforzándolo. Entonces, sí, sí recuerdo esa parte de la fuerza pública que en mis más de 20 años de experiencia nunca había tenido esa, digamos, esa experiencia. Claro, justamente, ¿verdad? Vamos nuevamente al tema de conocer nuestras comunidades, vincularnos con actores sociales comunitarios y sociales de las comunidades. ¿Por qué? Porque también surgen dentro de nuestras comunidades, desafortunadamente, nuevas cosas que incentivan la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, hace 20 años no estábamos hablando de cyberbullying, ¿verdad?
ni estábamos hablando de grooming ni de esa clase de cosas, pero ahora sí lo tenemos que estar hablando. Em, También la realidad que estamos viendo en Costa Rica, que está pasando, un incremento de la violencia, nos lleva, digamos, también a desarrollar esa clase de actividades, preparar a los niños para una posible balacera, que eso en mis tiempos de estudiante jamás, cuando estuve en la escuela, eso nunca lo hubiéramos pensado, pero es también conocer las realidades de nuestras comunidades también, ¿verdad? Desafortunadamente esto está pasando y también eso nos obliga también a realizar esta clase de acciones en razón de promover la violencia, de promover la lucha contra la violencia y de fortalecer, digamos, a esta clase de herramientas. Muy bien. Parece nadie más comentó al respecto en el chat, entonces no sé si alguien más tiene otra experiencia de estas que nos quiera compartir de la vinculación de otros actores con la comunidad. Yo sé, por ejemplo, que el PANI trabaja con escuelas para padres que funcionan bastante interesante y también con proyectos en los que las docentes nos formamos en el PANI y luego realizamos las actividades de formación con las familias propiamente de nuestras escuelas. Ajá, Entonces, se correcto. genera sobre todo en zonas vulnerables, Ujú, pero son experiencias bastante positivas porque las familias tal vez se inician con resistencia, pero cuando ya participan de la actividad, lo disfrutan bastante. O sea, se vuelve un espacio de catarsis y un espacio de aprendizaje que no siempre las personas, no siempre las familias tienen, sobre todo las personas que tienen poca preparación académica hace mucho no disfrutaban, digamos, de actividades de ese tipo. Entonces, sentirse ujú. como estudiantes, como hacer carteles y demás, los vuelve a la escuela un poco y terminan bastante agradecidos de esa intervención. Sí, esos espacios, sí. Muchas gracias, Noelia. Sí, efectivamente, no, Fanny realiza muchas actividades de esas, las oficinas locales y también em, desde el COI, desde el Centro de Orientación e Información, también se promueve mucho los talleres, ¿verdad? La parte de promoción, hace bastantes talleres en estas líneas de apoyo en todo el país, digamos, yo sé que hacen los talleres. Entonces, bueno, eso es como para que lo tomen en cuenta también. Yo sé que Pani genera resistencias y demás, pero tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Este, otro casito que quería comentarles, por ejemplo, ¿verdad? Para seguir hablando de estos elementos que les comenté para trabajar, para tener una escuela como un espacio seguro, es esta noticia, ¿verdad? Que salió. ¿Verdad? En un centro educativo em, donde muchos niños cruzan a diario Costa Rica para asistir a la escuela, ¿verdad? Ellos son nicaragüenses, entonces lo que se hace también, además de entonar el himno nacional de Costa Rica, cantan el himno de Nicaragua, ¿verdad? Em, Y aquí lo dicen, para que los estudiantes se sientan en casa y no se vean afectados por ¿verdad? Por un cambio brusco en su forma de vivir o por su nacionalidad, etcétera. ¿Verdad? Entonces, como para mostrarles, ¿verdad? Que esto también es parte de las acciones contra la violencia, ¿verdad? Rocío nos dice que es un buen ejemplo de inclusión. No sé si alguna otra persona nos quiere comentar respecto de este casito, ¿verdad? O conoce uno similar, ¿verdad? Algún ejemplo parecido de esta clase, digamos, de acciones para favorecer la inclusión y en contra de la violencia, para garantizar un espacio seguro en la escuela como un espacio seguro, ¿verdad? Vamos a ver si alguien más participa, si alguien tiene una idea de esta. Em, bueno, em,
Yo quisiera también abrir el espacio ahora sí para dudas y comentarios, ¿verdad? Como no comentamos este último, pues tal vez quieren hacer un comentario general sobre el taller, o si tienen alguna duda particular también, los y las invito a que abran los micrófonos o que utilicen el chat para que podamos participar, ¿verdad? Ah, también, ¿verdad? Que si pueden llenar la asistencia y la evaluación del taller, recordárselos y bueno, como les decía, si este es el momento para dudas y comentarios, ¿verdad? Si alguien quiere hacer un comentario sobre el taller, sobre esta jornada que realizamos, incluyendo el taller anterior y este, em, ¿verdad? Este es el momento, lo pueden hacer por el chat, va a abrir el micrófono. Ujú, Rebeca nos dice, bueno, que muchas gracias y que son unos ejemplos muy valiosos. Ujú. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Más bien ya se nos van saliendo. De, Perdón. ajá, Pues, sí, sí, Hilda. Ujú, sí, gracias, Valeria. Yo lo que quisiera agregar, y tal vez no sé si lo habrán conversado en la charla anterior, pero creo que una de las cosas que nosotros como docentes tenemos que hablar con los papás en alguna reunión, en alguna oportunidad que tengamos o por mensajes que les mandemos o cosas así, es cómo la violencia afecta el desarrollo del cerebro de los niños, porque ahorita nosotros ujú, tenemos que tener excelente. sí, la visión de neuroeducadoras, digamos, desde el punto de vista, aunque tal vez no somos especialistas, pero sí estamos teniendo muchos avances de esta ciencia. Entonces, creo que cuando nosotros le mostramos al padre de familia unas gráficas que aparecen donde el cerebro de un niño, cómo se ve afectado cuando recibe violencia, y el padre de familia tal vez eso lo ayuda a cobrar más conciencia. Entonces, creo que es algo como un recurso que nos puede servir mucho, que sin ser especialistas podemos poner al padre de familia en alerta de que eso en lugar de ayudar al niño, como antes se creía que, ay, un fajazo ayuda, ay, que una regañada, o cosas así ayudan, más bien lo que estamos haciendo, lo que hacen los padres de familia que participan de ese tipo de cosas, es afectando el desarrollo del niño, ¿verdad? Entonces, creo que es un recurso como que tendremos que tener, claro, nosotros o presente. Ujú. Sí, sí, muchas gracias, Hilda. Ese comentario es muy valioso. Efectivamente, ¿verdad? Pues aquí lo vimos rapidito en la parte de los efectos de la violencia, ¿verdad? En el circulito aquel. Pero verlo así ya a nivel, digamos, de la neurociencia específicamente, claro, por supuesto que debe ser un buen aporte, más bien lo voy a tomar en cuenta para el próximo, ¿verdad? Si tengo la oportunidad de dar otro taller, pues también tomar en cuenta este elemento, porque sí me parece un aporte muy, muy, muy valioso, ¿verdad? Claro, es mucho lo que tenemos que hablar, pero eh, se puede, digamos, ver así para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, aquí nos hacen varios comentarios, todos positivos. Em, pues de mi parte les agradezco mucho haber estado presente. Em, Acá les dejo mi correo por si en algún momento alguien quiere hacer una consulta respecto a estas temáticas. Eh, em, Acá también nos dice trabajo social del PAN y da talleres en diferentes instituciones. Ajá, sí. PANI tiene en todas las oficinas alguien encargado de promoción social. Se llaman los promotores sociales y ellos siempre andan haciendo talleres y colaborando con las comunidades. Entonces, también es importante como tener ese vínculo. Em, y bueno, de mi parte nuevamente, muchas gracias. Tomen en cuenta ahí mi correo si tienen en algún momento alguna consulta sobre esto. Y
Llénenos, por favor, el formulario de asistencia y evaluación que está en el chat. Y nuevamente, muchísimas gracias. Espero que pasen buenas noches. Muchas gracias, Valeria. Realmente un tema súper importante es necesario que nosotros reflexionemos acerca de cómo nos comunicamos, porque estoy segura que en el primer caso que pusiste, y yo lo pensé cuando salió la noticia, porque la persona, la docente que hizo el comentario de la niña, lo hizo en la bienvenida a clases. Ujú, Entonces, muy probablemente esa no era su intención, pero al no ujú, haber reflexionado sobre el tema, se cometen errores que terminan lastimando a otras personas. ujú, Entonces, en la exacto. medida en que participamos de esas actividades, nos volvemos más conscientes, porque no es Exacto, solamente sí, el porque desarrollo de las lecciones que hacemos en el aula, sino todas las intervenciones que tenemos con la comunidad educativa. ujú, correcto. Ujú, Entonces, muchísimas gracias por la actividad, estuvo muy interesante. Aquí igual los comentarios muy positivos. Pedirles por ujú, favor que llenen la asistencia y luego en los próximos días se les enviará, perdón, el enlace para que puedan revisar la grabación si quieren repasar alguno de los elementos que la profesora nos compartió. Que tengan todos ujú. muy linda tarde y muchísimas gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias. buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias.